Aleluya, hoy háblanos a través de tu palabra, Padre. Hallelujah. Speak to us through your word, Lord. Señor, sé que tienes una palabra para cada uno de nosotros. We know that you have a word for each En and el every one of nombre us. de Jesús, In the name Señor, of Jesus, bendice este tiempo bless this en el time, cual tú vas a hablar a tu pueblo, Señor. which you will speak to your En people. el nombre de In Jesús, the name Señor. of Jesus. Amén. Amen. Bienvenidos a Comunidad Cristiana. Welcome to Christian Community Church. Para nosotros es un placer que ustedes estén hoy aquí en la For us, casa del it's a great Señor. Pueden pleasure sentarse. that you are here today. You may be seated. Hay siempre cuando se hace algo en vivo, siempre hay problemas técnicos, Always when there's something that you're doing live, there's always technical problems. pero eso es lo lindo del Señor, But that is the most beautiful thing that the Lord has. porque el Señor a cada momento nos enseña a nosotros. Because the Lord at each moment is teaching us. Y a través de las enseñanzas del Señor uno crece. And through the teachings of the Lord, we grow. Creemos que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. We believe that the Lord has great things for each and every one of us. Y estamos predicando los últimos domingos acerca de los desafíos de la iglesia. And we are preaching the last Sundays of the challenges the church faces. Y hoy empezamos una nueva serie, creo que los chicos tienen la Today serie we en begin a pantalla. new series. Hoy empezamos la serie de perdón y reconciliación. We start the series of forgiveness and reconciliation. Y vamos a estar moviéndonos ahí durante los tres siguientes servicios. And we will be speaking of these throughout the next 3 services. Y entonces será el Señor el que nos va enseñando a nosotros cuáles son las cosas que Él quiere que nosotros oigamos durante estos servicios. So it will be the Lord teaching us what He wants us to learn through these services. Fíjese que usted ha recibido un boletín en la entrada. When you came in, you received the pamphlet. En la parte de atrás, In the back of the pamphlet, usted tiene la oportunidad de apuntar cuáles son los puntos del sermón que van a estar escuchando el día de hoy. you have an opportunity to take notes. Y como siempre digo yo, cuando uno toma acción en apuntar, And when I always say, when one takes the notice to take notes, usted vuelve a recordar cuando usted lee lo que ha apuntado. you will remember when you read what you have written. También dentro del folleto o panfleto, Also, inside of the pamphlet, there's a piece usted of encuentra paper. aquí este pequeño papel. It's a small piece of paper. Mire, existen 2 escuelas que están enseñando inglés. There's 2 schools that are teaching English. Unos están estudiando, enseñando por la noche y otros por el día. One of the classes at night and one of the classes during the day. Las 2 escuelas se encuentran en Spokane, el centro de Spokane y Spokane norte, digamos. They're both schools are here in Spokane, North Spokane and Central A Spokane. mí me gustaría que usted tomara en cuenta el deseo de acercarse a la escuela de inglés y It aprender un would give poco me de great inglés. pleasure to see all of you to go to school and learn English. Es muy bueno para nosotros It is very porque good personally. es necesario que aquí en el pueblo de Spokane usted hable inglés. It is necessary that you learn English and speak English here in Entonces yo le animo a que busque o llame a los So lugares I que están urge you acá Spokane to go and find out about the para que classes. usted también pueda tener esa oportunidad de poder aprender un poco más de So you may inglés. also have the opportunity to learn English. Perdón y reconciliación, ¿lo tienen, muchachos? Forgiveness and reconciliation. Do Y si you no, have seguramente lo do you tenemos have the video? para el próximo servicio For del next próximo service, domingo. next Sunday. Les voy a invitar a ustedes I'd like to invite you que tomen este tiempo to take this time en el cual el Señor nos quiere hablar. that the Lord wants to speak to us. Créame que si hay algo que nos cuesta a nosotros como individuos, Believe me, if there's something that is very hard for us as individuals, y si no fuera por la gracia del and Señor, if it wasn't for the grace of God, y si no fuera que porque caminamos en el Señor, and if it wasn't that we were walking with God, lo que más le cuesta al ser humano the hardest thing for the human being es perdonar. is to forgive. Perdonar cuesta. To forgive is very hard. Cuando uno entra en esa etapa en la cual la memoria o el pasado le trae a uno a ese When momento, you enter in a situation when the past and the memory comes to you, si uno no tiene el amor del Señor, if you do not have the love of God, la verdad que perdonar nos va a costar. to forgive is very hard for Pero you. le digo yo a usted hoy, But I tell you today, el hombre y la mujer que ha sido lavado por la sangre de men and Cristo women that have been washed by the blood of Christ necesita saber perdonar. need to know how to forgive. Mire, amado hermano, Look, beloved brethren, durante estos 3 sermones que usted va through a these escuchar, 3 services that you will be hearing, el Señor nos quiere hablar. the Lord wants to speak to us.
Y hoy vamos a hablar acerca del poder del perdón. And we'll be speaking into the power of forgiveness. Amado hermano, Beloved brethren, Dios mío, yo le quiero llevar a usted a Mateo 18, I'd like to take you to the book of Matthew 18, 21 y 22. 21 and 22. Mateo 18, The book of Matthew, chapter 18, verses 21 and 22. 21 y 22. ¿Usted se acuerda de Pedro? Do you remember of Peter? Si usted es cristiano y ha escuchado, y si usted ha leído la Biblia, If you're a usted Christian and if you've heard and if you read the Bible, seguramente ha oído de Pedro, uno de los surely you apóstoles del have Señor. heard of Peter, one of the apostles of Jesus Christ. Pues Pedro era de esos que le gusta estar casi en todo, Peter is one of those that like to be involved in que everything, tiene un buen ánimo, that has very good que faith, tiene una respuesta para todo, had an answer for que everything, no se queda callado, that he does not be quiet. que siempre está a la acción. He's always action. Así era Pedro. That's how Peter Y was. pareciera que cuando le pregunta estas palabras al maestro, And when it looks like when he asked these questions to the teacher, pareciera que Pedro se sentía bien. looks like Peter was feeling good. Pareciera que Pedro estaba pasando por un buen momento. Peter was going through a very good time. Pareciera que Pedro se sentía tan confiado que le dice al Looked Señor: like Peter was at such confidence that he asked the Lord, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Le dice, ¿hasta 7? Then Peter asked, Lord, how many times may I forgive that who sins against me? Up to 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. I don't tell you 7, I tell you 70 times 7. Entonces pareciera que Pedro, So it looks like Peter, a través de la respuesta del maestro, through the answer of the teacher, se siente así como que, Dios mío, he feels like, wow, he had Si an aha moment, perdonar- an aha moment. si perdonar una vez To forgive once, me cuesta, it's hard for me. ahora imagínese haber Now, dicho just Pedro, imagine, 70 times 7. 70 veces 7, 490 veces. 490 times. Usted sería capaz de perdonarme a mí, óigame, Would you be capable to forgive him 490 veces. 490 times? ¿Sería usted capaz de Would perdonarme you a be mí? able to forgive him? Yo pienso que sería difícil. I think it would be difficult. Pero Pedro se sentía confiado en aquel momento antes de la pregunta. But Peter, before he asked the question, he was very confident. Después de la pregunta, After the question, pienso que Pedro se quedó pensativo. I think Peter was very, Y a nosotros nos cuesta perdonar. and for us it's very Le hard to cuento una forgive. historia. I tell you a story. Cuando hablamos del When holocausto, we speak of the Holocaust, se refiere al periodo comprendido entre el 30 de enero de 1933, in 1933, en la fecha que Hitler es nombrado como when canciller Hitler is alemán, named, hasta el 8 de mayo de 1945. until 8th of May of 1945. Durante ese tiempo Through those years, hubo una persecución en contra de los there was a judíos. persecution against the Jews. Más o menos murieron alrededor de Approximately 6 millones de 6 judíos. million Jews died. En Europa In fue Europe, azotado a través de los alemanes buscando a los judíos. They were searching the Jews. Un día se acercó uno de estos altos mandatarios del pueblo alemán. One day, a great leader of the Sabía Germans, que iba a morir pronto. he knew that he was going to die soon. Tenía una enfermedad terminal. He had a terminal sickness. Y pareciera que la conciencia comenzó a And his conscience hablarle a través de lo que había hecho. Began to bother him. Un día le dijo a alguien, One day, antes de morir, before I die, por favor quiero que me encierren a la par o junto con un I would judío. like to die next to a Jew. Y cuando llegó el tiempo, And when the time came, llevaron a este hombre a They- una celda. they took this man to a cell. Y aquel hombre And that man entró a la celda. entered the cell. Y dentro de la celda estaba un hombre judío que se And llamaba inside the cell, there was a Jewish man. Simon Wiesenthal. His name was Simon Wiesenthal. Wiesenthal. Era un preso en los campos de concentración judío. He was a Jew that was in prison in the concentration camp. Aquel hombre había estado preso desde hacía ya 3 años. That man had been in prison for over 3 years. Él había visto cómo sus demás compatriotas habían sido muertos a través de varias cosas horribles que He les had hacían. witnessed terrible ways that his own people were killed. Pero aquel mandatario, aquel hombre de poder llega a la celda But that German with great power goes to the cell y comienza a decirle, and begins to tell him, ¿sabes qué? Yo estoy arrepentido de lo que you hice. know what, I'm sorry for what I did. Y Simon se le queda viendo And Simon just looks at him y comienza a explicarle a aquel hombre
por qué él se sentía And he arrepentido. begins to explain to him why he felt this way. Le decía, yo fui uno de los que a temprana edad me alisté en este partido político And I am one of the people that at a very young age I took part of these politicians. y me enseñaron que tenía que hacer toda clase de atrocidades en contra de los And they judíos. showed me that I had to do all sorts of atrocities against the Jews. Los judíos, a través de mis órdenes, decía aquel hombre, The Jews, after my orders, fueron arrastrados, they were dragged. fueron sacados de sus casas. They were taken out of their A los homes. niños les sacábamos los ojos. The children, they would take out their A las eyes. mujeres les sacábamos los The dientes. women, they would take out their teeth Los while they were alive. llevábamos a los lugares desastrosos y feos en esos campos de concentración. Very ugly place in the concentration Y camp. comenzaba a decirle cómo cada uno de los judíos era asolado y azotado. And he began to tell them how the Jews were treated. Aquel hombre comenzó a decirle a Simón cómo él había dado tantas órdenes para hacer pedazos a los He judíos. began to tell Simon all the orders that he gave to make the Jews into little pieces. Lo más fuerte que hice, dijo, The very strongest thing that I did un was, día mandamos a traer a todos los judíos que habían en un campo de one concentración day we brought all the Jews that were in the y concentration los camp. metimos en unos grandes salones, We put them in these great big rooms, prometiéndoles que los íbamos a bañar. promising them that we're going to give them baths. Todos entraron desnudos a ese lugar porque They all sabían went que in se there iban a naked. bañar. Y cuando estuvieron And adentro, when they were in there, aquel hombre le dijo a Simón, that man told Simon, abrimos las llaves que estaban alrededor de aquel lugar we opened up the gas, y gases letales comenzaron a entrar en aquel lugar and the gases began to enter the y room. fueron miles y miles los que murieron And ese día. thousands died that day. Pero Simón, te quiero decir algo, But Simon, I would like to tell you, el tiempo ha pasado time has passed, y me he arrepentido de lo que he hecho. and I am sorry of what I've done. Siento el dolor en mi corazón de cada una de las muertes de estas I feel the personas. pain of each and every Jew that died. No puedo dormir porque escucho los gritos de aquellos niños que me decían no lo I hagas. cannot sleep because I heard the yelling of every child No that said, puedo do not do dormir it. porque muchas veces a las mujeres embarazadas les abríamos el estómago y les sacábamos a los niños del I could estómago. not sleep because of the pregnant women, we would open their bellies No and take out their puedo babies. irme de este mundo sin que tú me perdones. I cannot Simon le leave this decía. world without you forgiving me. Después de haberle contado aquella historia que el hombre a After Simon, telling him the whole story, Simon se quedó pensando. Simon began to just Y lo quiet vio. and think. Cuando lo miraba, aquel hombre le dijo, When he looked and he told him, por favor, perdóname. please forgive me. Simon guardó silencio por unos minutos. Simon kept silent for minutes. Se le quedó viendo. He kept looking at him. Y entonces abrieron la puerta. And then they opened the door. Sacaron a Simon. They took out Simon. Y aquel hombre murió That man died sin el perdón without the y forgiveness, sin haber encontrado consuelo para su alma. without finding healing for his soul. Hoy nosotros Today we, muchas veces han venido a pedirnos many perdón. times they have come to ask us for Y forgiveness. quizá nosotros hemos reaccionado de la misma forma And que many times we Simon. have also acted in the same way. Quizá solo los hemos visto Not only we've just stayed there looking at y them, no hemos podido ofrecer perdón and a we have esas not been able to personas. forgive them. Entonces la palabra nos dice, So the word of the Lord ¿y says, hasta cuántas veces necesitamos so how perdonar? many times do we have to El forgive? Señor te está diciendo, The Lord is telling el you, Hijo de Dios the Son of God perdona forgives 70 veces 7. 70 times ¿Cuánto le da 7. la gloria al Señor? Give Amén. the glory to the Lord. Amado hermano, Beloved brethren, yo le digo algo a usted hoy. I tell you something today. Si hay algo que nos cuesta a nosotros, There is something that hurts us es perdonar. is to forgive. Cuando nos hacen cosas malas, When they do bad things to us, cuando vienen en contra de nosotros y nos hieren, when they come to us and they hurt us, cuando hacemos una broma que de repente al hermano le cayó mal, when we joke around with the brother and that brother does not like it, ¿sabe qué queda? Ese sentimiento dentro de la persona. that stays with the person. Y muchas veces no hemos podido perdonar. And many times we cannot forgive. Hoy yo quiero tomar superficialmente nada más este tema, Today I would like to take this theme superficially porque hay tanto de qué hablar. because there's very many things to speak of. Pero mire su papel lo que dice, ¿qué es el perdón? But look Mire, at what your paper says. What is forgiveness? y dice, And it says, perdón, dice, forgiveness es solicitar o otorgar a is to alguien ask la remisión de una obligación redemption o una falta. for a mistake that has been made. Amado hermano, Beloved brethren, ¿cuándo fue la última vez que perdonó a alguien? when was the last time you forgave someone? ¿Sí?
¿Cuándo fue la última vez que perdonó usted a alguien When por was the algo last que time le you hizo? forgave someone for something Quizá that no he did? fue algo tan grave, Maybe it was not something so big. pero hasta las pequeñas cosas usted y yo necesitamos perdonarlas. But even the smallest things we need to forgive. Lo lindo del perdón The beautiful thing of es forgiveness que te libera. is that it frees you. ¿Sabe por sí? Amén, amén. It does. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno You know why? perdona, When you forgive, uno está olvidando lo que you're pasó. forgetting what happened. Muchos de nosotros, Many of us, años atrás o días atrás, nos han hecho cosas malas. years in the back or recently, they Y did fíjese bad que things to us. uno no ha podido perdonar. We have not been able to forgive. Y uno tiene esa raíz dentro de uno. And one has that deep inside Y el us. único que se está haciendo daño es usted And y the only yo. one that is being affected is yourself. Porque las otras personas Because the other people, con las que tuvimos el problema, which you had the problem, quizá ni se acuerdan. they probably don't even remember. Por eso la palabra del Señor dice That's why the word of the Lord que says no tenemos que guardar raíz de that we amargura should en not nuestro corazón. save those issues. Usted y yo, You and I, si queremos vivir en la libertad del if we want to Señor, live in the freedom of the Lord, tenemos que vivir perdonando a los que nos we need to ofenden. forgive those who offend Amado us. hermano, Beloved a brethren, cada momento se presentarán estas personas que each and vendrán every en contra de moment we will nosotros. face these issues. Pero usted y yo necesitamos aprender a But you perdonar. and I need to learn to forgive. ¿Sabe qué es perdón? Do you know what forgiveness is? Perdón es acción de amor, It's action of love de liberar a una to persona free a person de una deuda, of a debt, un castigo a o punishment, una obligación. or an obligation. Usted necesita, yo necesito perdonar. You and I, we need to forgive. Pero nosotros también tenemos que hacer algo, amados But we hermanos. also need to do something Entender to que understand si nosotros somos los que hemos that if ofendido, we are the one that have offended, necesitamos tener un cambio. we need to have a change. Necesitamos dar pasos de cambio. We need to take, Si usted y yo to forgive. somos los que estamos if ofendiendo you a los and I are the demás, ones that are offending, necesitamos aprender algo. we need to learn something. No podemos estar cayendo en lo mismo We y en lo cannot mismo a cada continue to momento. fall in the same routine. Le llevo yo a Mateo 6:12 I take you to Matthew y seguramente 6:12. ustedes sabrán mejor que yo este texto bíblico And possibly you might know this text better than I, que habla acerca del Padre Nuestro. that it speaks towards the Lord's Prayer. Pero yo le quiero llevar But I'd like to take you, al versículo 12. verse 12. Mateo 6:12. Matthew 6:12. Y aleluya, yo siento un calor, hermanos, I en feel, serio. I feel a great heat within me. Padre, yo no sé si estamos bien yo no sé, la verdad. Salí afuera para tomar un poco de aire porque me I had to sentía go outside to bastante. get a little fresh air. I No me feel overheated. logró enfriar. Estoy así como que Overheated. pero Overheated. ¿sabe qué? Yo creo que es la presencia del I Señor la feel que it is nos the quiere hablar presence hoy of the a Lord través that de wants to esto. speak to us today. Le digo yo algo hoy. I tell you something today. Usted y yo hoy salimos con la convicción de saber perdonar a You los and I will leave here demás. today with the conviction to learn how to forgive. Porque el Hijo de Dios Because the Son of God perdona. forgives. Porque así como Él perdonó nuestras That ofensas, how He forgave our offenses, nosotros necesitamos perdonar a los que nos we ofenden. need Eso to dice la forgive those who palabra. offend us. La palabra dice, The Word says. y perdona nuestras deudas, And forgive us our debts como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. as we also have forgiven our debtors. Perdonar nos libera, To hermanos. forgive, it frees us. Perdonar nos da la oportunidad de seguir caminando. To forgive, it gives us the opportunity to move forward. Perdonar nos da la oportunidad de vivir en libertad en el To Señor. forgive gives us the opportunity to live in freedom with the No Lord. hay nada, no hay otra cosa más linda, amados hermanos, There's nothing else that's more que beautiful caminar en la libertad del to Señor. walk in the freedom of the Lord. Pero muchas veces usted dirá, pero pastor, tanto que me han hecho. But Lord, you might say, Lord, so many things have been done to me. Si hablamos de las personas a las cuales les han sido infiel, If I tell you the people that are being unfaithful, podemos decir, oh Señor, cuántas veces me ha fallado este hombre o esta mujer. or I can say, oh Lord, how many times this person has failed me? Pastor, tengo que seguir perdonándolo. Lord, I have to continue to forgive him. La palabra del Señor dice que si usted lo ama, siga perdonándolo. And the word of the Lord says, if you love him, Pero you'll forgive usted him. tiene que tener esa convicción de poder You need to perdonarlo y have saber that perdonarlo. conviction to forgive. Y una cosa, amado hermano, And one thing, beloved brother, el Señor ha perdonado nuestros the pecados Lord has forgiven us y our no sins, se recuerda más de and he ellos. never remembers that. Así que nuestro perdón, amado hermano, That's how our forgiveness tiene que ser serio, tiene que has ser to be serious sincero. and honest. Muchas veces pasa, Many times it happens. wow. Muchas veces pasa que cuando tenemos alguna situación, Many times it happens we are in a situation
Y especialmente cuando tenemos este conflicto con los cónyuges and we have this conflict with each other, y tenemos una discusión, and we argue. muchas veces recordamos lo que pasó hace 3 Many años, times we remember what happened 3 years lo ago, que pasó hace 2 años, what happened 2 years lo que ago. pasó hace 1 año. We go into the closet, Y bring it uno out. ya dijo, perdóname. We ask to forgive us. Y usted ya le dijo, te perdono. And he said, I forgive you. Pero si usted le sigue recordando lo mismo But if de you hace 3 continue to semanas, remember and take out the bones in usted the no ha closet, perdonado, amado hermano, amada you hermana. have not forgiven because you have not forgotten. Perdonar To forgive es no volver a recordarle is el no pasado a la longer remember gente. what you already Entonces yo forgave. le digo algo. So I tell you, Si usted ha perdonado, if you have forgiven, no le recuerde a su esposa o a su esposo lo que ha pasado don't anteriormente. remind the other person what Usted happened. perdonó. You already forgave. Perdonó, amado hermano. You forgave and forgot. Mire, cuando no perdonamos, When we do not forgive, queremos cobrarnos la deuda. we want to get our Queremos change. la venganza. We want vengeance. Aleluya. Ya no es como me Sweet dio. vengeance. Ya no es como me dio, sino cómo le voy a dar It's yo. not how he hit me, it's how I'm Sí. going to hit him back. Él me hubiera podido pegar un poquito con una cosita, He might hit me with a little pero hit, yo le voy a caer but I'm con gonna todo. bring the fire onto him. El que no perdona está pensando en la venganza. But he who does not forgive is thinking in the vengeance. Yo le digo algo a usted. I tell you something. Usted necesita saber You need si to ha know perdonado o no if a la you have persona. forgiven or not. Si usted siente ese cosquilleo de If caerme you continue mal, to feel usted no ha feelings, perdonado. you have not forgiven. Usted necesita perdonar. You need to forgive. Mire, otra de las cosas, si usted guarda odio en contra de las Another personas, thing, if you have hate for the si person, usted guarda rencor en contra de la persona, if you save anger for si that usted person, guarda resentimiento, if you have feelings si usted of tiene el hurt, deseo de venganza, if you want vengeance, si usted está pensando cómo me las va a pagar, and if you're thinking, how am I going to get my si usted payment? cuando lo ve pasar le cae mal. If Sí. you see him pass Nosotros decimos, and you yo, are angry, yo lo mastico, pero no lo trago. I Dicen chew algunos, him, but I "Ah". do not swallow him. Muchas veces eso en nosotros causa esa clase de sensación. Many times that causes that sensation. Cuando nos sintamos así, When we feel this no way, hemos we have perdonado. not forgiven. Muchas veces ustedes guardan el recuerdo de aquellas veces que le dieron en su casa, Many ¿verdad? times you say Ah. the memories of the times you were beaten at home, Y de repente le pegaron sin causa. and sometimes you were beaten without Y de cause, repente le dieron y no se lo merecía a usted. and they beat you and you did not deserve it. Y de repente usted eso todavía no se lo ha pedido And perdonar a still su you have mamá not been o a able su to papá. forgive your parents. Usted necesita perdonar esto. You need to forgive this. Les cuento una I historia tell you a story. que le voy a pedir a mi esposa que me dé la oportunidad de I contar. asked my wife the permission to. Nosotros tell nos us. casamos en el 1999, un 17 We were married in 19, de abril. 99, 17th of April. Y pasamos un buen tiempo en los primeros años de nuestro, In the de nuestro beginning, it was matrimonio. beautiful. Pero yo miraba que cada vez que cuando mi esposa hablaba por teléfono con alguien, ella sentía inconformidad en su corazón. But I noticed that when she was on a phone conversation, she felt feelings. Después de un tiempo, When time passed, hablamos acerca de por qué ella, después de dejar el teléfono y hablar con alguien, ella se sentía I asked her every time why every time when she talked to somebody on the phone, frustrada, se sentía herida, she felt hurt muchas veces She se felt sentía pain. decepcionada. and disappointed. Y mi esposa comenzó a contarme And my wife began to tell me que habían cosas en su pasado there were things in her past que sentía que no las había podido perdonar. that she felt that she had not been able to forgive. Un día en la llamada, One day in the phone call, nuevamente con esa persona, again with that same person, yo estaba cerca de mi esposa I was close to her. y ella le dijo, And she told him, te perdono por todo lo que me hiciste en el pasado. I forgive everything you did to me in the past. Y desde ese día And vi cómo la Beginning reacción of de that mi day, esposa cambió con I saw the aquella reaction persona. of my wife change. Amados hermanos, Beloved brethren, muchas veces nosotros tenemos cosas que no hemos podido many perdonar times we have todavía. things that we have not been able to forget and forgive. Si nosotros guardamos esta clase de sensaciones en If we nuestro save corazón, those feelings in us, nosotros todavía no hemos we perdonado. still have not forgiven. ¿Y sabe qué es lo que pasa? And you know what happens? Nosotros estamos dentro de nosotros creando una raíz de amargura. We are growing a root of bitterness El inside us. resentimiento está dentro de usted.
The bitterness is Y inside you. tarde o temprano, And sooner or later, eso no lo dejará a usted tranquilo. that will not leave you alone. ¿Sabe cómo vive el Hijo de Dios, amados You know how the hermanos? Son of God lives? En paz. In peace. Sí, yo no sé cuántos de ustedes, levanten la mano los que no pueden dormir, yo les voy a enseñar cómo dormir. Lift your hands if you're not able to sleep. Gracias a Dios, todos pueden dormir. Thank God everyone can sleep. Miren, hermanos, Tenemos hay personas muchas veces que no pueden dormir. Many people cannot sleep. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque no han depositado toda su confianza en el They have Señor. not put all of their confidence in the Lord. El Señor le está diciendo a él, Lord traed is tus telling you, cargas, bring your hurt. traed tus cargas a mí. Bring your hurt to Y me. yo me encargaré And de I will be hacer in charge. fácil lo que ustedes están cargando. Very easily what you're carrying. Amado hermano, Beloved brothers, usted necesita aprender a descansar en el you Señor. need to learn to rest on the Usted Lord. necesita llegar a su casa en paz del Señor. You need to take your home the peace of the Lord. Usted necesita llegar al tiempo de dormir, acostarse en su cama, decirle, Señor, te agradezco y hasta el siguiente You día. need to be able to go home, lay in your bed and say, Lord, I thank you. Yo And le then wake digo up the next algo. day. Usted y yo necesitamos confiar que You and I aquel que fue capaz de morir en la cruz del You need to be Calvario able por to believe in the nosotros one that died on the cross nos va a librar de esta will sensación que free us tenemos of this adentro. sensation that we have inside us. Yo le digo algo, amado I tell hermano. you, beloved brethren, Este es tiempo en el cual usted y yo this is the time that necesitamos you and I tomar tiempo para poder perdonar. take time to learn how to forgive. Necesitamos perdonar We a need to quien nos forgive ha herido. the one that has hurt us. Mire, ejemplos de quienes nos han herido. Examples of what frees us. Padres que te abandonaron cuando tú estabas pequeño. Parents that abandoned you when you were little. Padre o madre que se fueron de casa y te dejaron con la tía o con la Mother or abuela. father that left the house and left you with an aunt or Un an uncle. hermano que te rechazaba cuando eras pequeño. A brother that bothered you when you were little. Había uno que le pegaba a todos, ¿no se acuerdan ustedes? There was one that always Sí, ¿verdad que beat se you. acuerdan? Entonces todas esas cosas hay que irlas quitando de All nuestro of those corazón. things we need to remove of our Un lives. pastor o un líder que nos ha dado mal A testimonio a pastor or a leader nosotros. that has failed you. Un amigo que nos traicionó en el A friend trabajo. that has hurt us. Un amigo que nos traicionó cuando nosotros estábamos tratando de hacer lo bueno. A friend that we were trying to do something and he did wrong. Un to us. amigo en el cual nosotros depositamos nuestra confianza. A friend that we put all our trust in him. Una persona en la cual nosotros confiamos y nos falló en el momento que A necesitábamos person más that de we él. trusted and failed us in the most important moment. Nosotros necesitamos perdonar. We need to forgive. Amado mío, Beloved brother, usted y yo necesitamos tratar de vivir en esta vida, you and I need to learn how to live in this life. tratando de vivir en paz. To try to learn to live in peace. Si usted y yo no tratamos de perdonar, If you and I do not try to forgive, nuestra vida va a ser difícil. our life will become very No difficult. podremos ser felices totalmente. We cannot be totally ¿Y happy. sabe qué? And you know what? Esta vida es bien corta. This life is very short. No podemos estar en esa clase de sentimientos toda nuestra We vida. cannot live in that constant weariness. Les cuento una historia. I'll tell you another story. Había un hombre There was a man en Washington, en este estado de in this Washington. state of Washington. No les voy a decir la ciudad, I'm not going to tell you the city, pero cuenta la historia but I'll tell you the story. que este hombre vivía fuera de la ciudad. This man lived outside of the city, Era un pequeño pueblo como de 3,000 personas. small town of 3,000 people. Pero aquellas personas se daban cuenta que vivía una persona un poco retirado de la The ciudad. people of the town knew of this man that lived a little bit outside of town. Y ellos sabían cuando él llegaba al pueblo a comprar sus cosas. And they knew that when he came to town to do his Pero shopping, nadie se atrevía a acercarse a él. but no one approached him Porque él se miraba una persona triste, because he looked like a very sad una man, persona con rencor, a man with anger, una persona con dolor. with hurt. Y solamente el que tendía la tienda le hablaba. And only the man that the owner of the store would talk to him. Y aquel hombre le decía, And that man would tell him, solo pregúntame lo que tienes que preguntarme. only ask me what you need to ask me. Era difícil atender a aquel It was hombre. very difficult to attend this man. Durante 40 años aquel hombre pasó haciendo lo mismo en el pueblo. 40 years he did the same thing in the town. Todo el pueblo lo conocían como el viejo cascarrabia. The whole town knew him as the angry man that ¿Sabe? lived out of the town. Antes de morir Before he died, fue llevado al hospital. he was taken to the Y hospital. entonces llamaron al pastor de aquel lugar So then they called the pastor of that y le town dijo, and they asked, pastor, necesito hablar contigo. told him, Pastor, I need to talk to you. Quiero decirte, pastor, I'd like to tell you, que durante estos 45 años through these 45 years, he tenido
tenido dolor en mi corazón. I've had hurt in my heart. He estado con tantas cosas en mi corazón que no he podido perdonar. I had so many things in my heart that I've not been able to forgive. No he sido feliz. I have not been happy. He vivido intranquilo. I've lived very unhappiness. Siempre he estado recordando aquella traición que mi amigo me hizo. I always remembered the friend that brought hurt to me. Durante 45 Through años 45 ni years, fui feliz, I was not ni happy. hice que los que estaban a mi alrededor fueran felices. I did not make the people that were next to me happy. Y el pastor le preguntó, And the pastor asked him, ¿conoces de Cristo? do you know Christ? Y él le dijo, sí. Yes. Entonces, ¿por qué tú no le has entregado tu carga a So Cristo? why haven't you given your hurt to Christ? Siempre le dije a Jesucristo que yo quería entregarle mi carga, pero siempre sentí que él no me escuchaba. I always told Christ that I wanted to give him my hurt, but I always Aquel felt he hombre didn't le hear me. dijo al pastor, The man told the pastor, hoy necesito irme en paz a la patria I celestial. need to leave this place today and leave in peace. Y antes que el pastor orara, And before the pastor prayed, aquel hombre murió. that man died. Yo le digo algo, I tell you, no podemos vivir con rencor toda nuestra we vida. cannot live with hurt for the rest of our No life. podemos vivir con dolor toda nuestra We cannot live vida. with pain. Usted y yo necesitamos aprender a perdonar. You and I need to learn to forgive. Amado hermano, Beloved brother, el perdonar to forgive nos acerca a Dios. brings us closer to God. Aquella persona que no puede perdonar That está person that cannot forgive lejos de is Dios. very far from God. Marcos 11:25 dice, Mark 11:25. cuando estéis orando, When you're praying, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone también vuestras transgresiones. when you stand praying, if you hold anyone against anyone, forgive them, and so the Father forgive your sins. Perdonarnos acerca a Dios. To forgive brings us closer to God. Segundo, perdonarnos Second, sana el alma. Forgive brings healing to your soul. Hermanos, no podemos estar con tantos pensamientos feos en nuestra We alma. cannot have very bad memories in our, Si el in our soul. Señor ha cambiado nuestra vida, The Lord has changed our el lives. Señor dice que nos da libertad, The Lord tells us He gives us que freedom. Él sana todas nuestras heridas, He heals all our que Él quita todo lo que está en este corazón, en takes esta everything alma, away that's in our porque el heart and our Señor es soul. un Dios de nuevos cambios, Because amados the Lord hermanos. is of new. Aleluya. Amén. Man, Hermanos míos, beloved ¿sabe brother, qué? El perdón trae sanidad física. forgiveness brings healing. Muchos de Physical nosotros healing. cuando no perdonamos Many of us, when we do not forgive, nos enfermamos. we become sick. Tenga cuidado usted. careful. Algunas veces dice, ¿por qué no sano de esto que So tengo? why do not heal? Why do not I heal Mire. of this sickness? How did I get this sickness? Hace poco fui a hacerme un examen Very short, I went to the doctor and I got an exam. y el doctor me dijo, si estás pasado de peso. Y le The dije, doctor says you're a little overweight. ya lo sé, le dije yo. I know. Y le voy a comenzar a trabajar en I'm eso. going to le dije. begin to work on that. New Pero Year's quiero resolution. decirte algo, me dijo. But I'd like to tell you, Te hemos chequeado la presión, they checked your tu blood pressure, corazón, your heart, el colesterol, the cholesterol, el azúcar. the sugar, Y la verdad que pareces un muchachito de 16 años. and you man. look like Y le dije yo, you're like a 16-year-old child. ¿Sabe por qué es doctor? Le dije You know yo. why, doctor? Aparte que me siento jovencito, ¿verdad? Sí. Besides the point that I feel Es que le he young, entregado todas mis I've cargas given al Señor. everything to the Lord. ¿Sabe qué? You know what? A mí me duele algunas veces lo que me hacen. It hurts when people do things to Pero he me. aprendido a decirle al final del día, But I've learned at the end of the day, esta carga this no me la llevo. I will not take this Esta with me. carga aquí se will queda. stay here. Esta carga tú trabajas con you ella will work with en el it. nombre de In the name of Jesús. Jesus. Entonces, So then, el perdón trae sanidad física. forgiveness brings Mire, el healing. perdón nos ayuda a vivir agradecidos, Forgiveness helps to felices. live in thankfulness. Fíjese que lo lindo del ser cristiano The most beautiful thing to be Christian es que usted siempre está alegre. is you're always happy. ¿Está alegre usted? Are you happy? La verdad, ¿está alegre usted? Are you happy? O siempre anda uno con hay muchos que andan con una cara de que no me mires porque si no te voy a agarrar a cuentazos. Many of you Solo have con a la face that cara. don't look at me a certain way or I'll beat you up. ¿Sabe qué?
You know what? El perdón le da felicidad a Forgiveness usted. will bring you happiness. El perdón le da esta alegría a Will give you a usted. smile on your face. Amado hermano, Put a usted no- smile on that face. una cosa es vivir serio en el Señor. Yo entiendo eso. One thing is to live in seriousness with God. Y los aliento a que sigan adelante si son serios en el And if Señor. you're serious with the Lord, then I tell you to move forward. Pero seamos serios en toda nuestra área de But vivir. be serious in all your areas of life. No solo seamos serios aquí en la iglesia, Don't be only serious here in church. sino que cuando pase la muchacha por a su lado, usted tiene que ser serio, ¿sí me entiende? When the young lady passes by your Entonces, side, be le serious. digo yo a usted, So I tell you, usted necesita vivir con alegría. you need to live with happiness. El gozo del Señor es su The fortaleza. rejoice of the Lord is En your su fortress. cara tiene que haber Your una strength. expresión de alegría, amado hermano. Happiness. No siempre esté como que jamás usted se ríe. Pues yo a veces digo yo, ¿cómo le entro a este hermano o a esta hermana? Sometimes I ask myself, how will I approach this person? Amado hermano, He's so serious. el perdonar Why so nos hace serious? vivir alegres. Y la última, Forgiveness has helped us live happy. el perdonar To forgive nos mantiene maintains us alineados a lo que Dios quiere in de line with nosotros. what God wants us. Yo le quiero decir algo hoy a I would usted. like to tell you something today. ¿Hace cuánto usted How long ago has it been no sonríe con el gozo del Señor? you have not smiled with the Lord's Mire grace? usted, uno puede tener muchísimas preocupaciones. You may have a lot of worries. Yo tengo una desde esta mañana, I have grandísima. one from this morning, very big one. Pero ¿sabe qué? But you know what? Venía manejando, I was driving. iba a traer a Jorge I went for George, y se detuvo el semáforo en rojo. and the light turned red. Y digo, Señor, si yo necesito llegar donde estaba el hermano a traerlo. But the Lord, I asked, I need to get to George, to pick up George, and the light turns red. Y comenzó a venir tantas cosas a mi pensamiento. And many things came to my mind. Y me quedé viendo al vidrio de atrás del auto I was looking at the rearview que estaba mirror enfrente de mí. that was in front of me. Y logré entender lo que decía. I was looking at the cars, Y lo que rearview decía era lo mirror. siguiente: and I saw what it said. sonríe, Smile, porque la dificultad because the difficulties fuerte que estás pasando, that you're passing through, yo la tengo en control. I have it in control. Eso decía el vidrio del carro. Well, that's what it said on the window Eso of the car. cambió mi perspectiva That antes de changed venir my aquí. perspective. Pero ¿sabe qué? But you know what? ¿A qué me refiero yo? Cuando uno está en el gozo del Señor, When one is in the rejoicement of the su Lord, gozo se tiene que plasmar, se tiene que your ver. rejoice should be able to be seen. Amado hermano, nosotros podemos tener tantas situaciones en nuestra vida, Beloved brother, we may have many situations in our pero lives, el gozo del Señor se tiene que ver en nuestra vida. but the Lord's rejoice Si should be able usted y to yo see and reflect in no our hemos lives. podido perdonar, Maybe we have not been able to forgive. no somos libres. We're not free. Alejandro, por favor, ayúdame con el piano. Le cuento la última historia. I have a last story to tell. Aquel hombre que había entrado a la celda de Simon That man that went into the cell of Simon le pidió asked que le perdonara. him to forgive him. Simon fue arrancado para ser llevado a otra celda. Simon was taken out of that cell to take to another cell. Y en aquel momento, And at that moment, aquel hombre le vuelve a decir, that man tells him again, por favor no se lo lleven. please do not take him. Y regresan a Simon a la, And they a bring la cárcel. Simon back to the cell. y Simon le vuelve a decir, Simon tells him again, todo ese recuerdo, all of those memories, esas memorias que tú tienes de esos niños que gritan, those memories that you have of those children that yelled, de esas personas que lloran, those people that were crying, de todo el daño que tú le hiciste al pueblo judío, of all the hurt that you gave to the Jews, tú tienes que tener hoy you need to have today la seguridad the assuredness de que no la vas a volver a that sentir you will más. not feel again. Hay uno le dijo, Simon, He told Simon, que murió en la cruz del Calvario, there's one that died on the cross, y él era judío también, and he was also a Jew, y él supo perdonarnos a and nosotros. he knew how to forgive us. Hoy el Señor les vuelve a decir lo mismo a Today the usted y a Lord mí. tells you again, Hay uno que murió en la cruz there del is Calvario. one that died on the cross. ¿Y sabe qué? And you know what? Él ha llevado ese perdón. He has taken the Él ha forgiveness. llevado esa carga que usted He has tiene. taken that weight. Él sabe que a usted le dolió. He knows that Él pained you.
sabe que su corazón usted tiene esa sensación de He knows that venganza. in your heart you have vengeance. Pero hoy le está diciendo, But He's telling you, tú necesitas perdonar. you need to forgive. Seguramente yo le podría decir a usted hoy, haga Surely una I can tell you lista today, there's a list. de todas las personas que le han hecho daño a usted. So many people that have harmed you. Recuérdese de todas aquellas personas. ¿Por qué no cierra sus ojos? Cierra sus Why ojos, don't por you favor. close your eyes? ¿Por qué usted no recuerda aquella persona que le hizo aquel mal, que le hizo aquel daño? Why don't you remember that person that did that thing to you? ¿Por qué no recuerda aquel momento en el cual usted pasó que fue un momento desagradable? Why don't you take the moment to remember that difficult moment? Y quizá no fue solo una vez. And maybe it was not only once. Quizá fueron varias veces en las cuales usted pasó cosas desagradables en su vida. Maybe it was not only once, but a few times that you passed a difficult time. Y quizá la lista que usted haría es una lista tan grande. And perhaps your list is very big. Y el Señor le está diciendo, sabes, a cada uno de ellos tú los tienes que perdonar. And the Lord is telling you today, each and everything on that list, you need to forgive. Porque tú necesitas vivir en libertad. Because you need to live in freedom. Cuando tú perdonas, comienzas a vivir en libertad. When you forgive, you begin to live in freedom. Sabes, el Señor ha estado siempre a la puerta tratando de bendecirte. You know, the Lord is always at the door trying to tell you. Pero esas oraciones que tú has hecho no han pasado del techo de tu casa porque tú todavía no has aprendido a perdonar a esas personas. The prayers that you have prayed have not been able to go through the roof of your own house because you have not been able to forgive. Pero el Señor te está diciendo, hoy es el día. But the Lord is telling you today, today is the day. Piensa en todas esas personas que te han hecho mal y comienza a perdonarlas. Think of each and every person that has harmed you and begin No to forgive ganas them. nada teniendo tanto dolor y tanto odio contra esas personas que te han quedado mal. Do not do a single thing to do anything against them. Hoy es el día que puedes tú comenzar a hacer que tu vida sea diferente a través del perdón que tú le des a esas personas. Today can begin the forgiveness of your life. Si el Señor te perdonó de tantas cosas, If the Lord has forgiven you de of many tantos sins, pecados, hoy el Señor también quiere que tú concedas el perdón a esas the personas. Lord also wants you to forgive those who have sinned against Yo you. le voy a pedir al grupo de música que venga al frente, o siquiera a los cantantes que estén acá que vengan al frente. Musicians, please. Hoy tú tomas la decisión de seguir como estás o de perdonar. Today you take the decision to stay how you are, Pero el Señor quiere que tú comiences a ir but the Lord wants you to begin por esta vida, through this life, por este tiempo que te queda de vida. through this time the No. life that you have left. No es mucho lo que te queda de vida. There's not a lot of El many years Señor you have está left. cerca a su venida también. The Lord is also coming soon. Y no puedes ir por la vida con ese dolor, con ese sufrimiento. You cannot continue going through life with that pain, that suffering, Porque el Señor quiere que tú perdones lo que te han hecho. because the Lord wants you to forgive what has been done against you. Simon le dijo a aquel hombre, Simon told the man, yo te perdono. I forgive you. Te perdono por todo lo que le hiciste a mi pueblo. I forgive everything you've done to my people. ¿Sabe qué? Y Simon fue libre de toda la culpa Simon at that moment became free of all cuando pain and perdió el guilt perdón a aquel hombre. because that man forgave him. Así también quiere que Dios, que tú hoy seas libre. That same way the Lord wants you to be free. Quiere que tú te liberes de todas esas cosas que has venido sintiendo. He wants you to be free of all of those things you've been De feeling. repente tu hijo te falló y no le has perdonado. Maybe your son or daughter has failed you, you have not forgiven them. De repente en tu trabajo te han hecho sentir mal. Maybe in your job they've made you feel bad. De repente tu expareja te hizo sentir mal y aún no has podido perdonar esa situación. Maybe your ex has done something and you've not been able to forgive. Quizá alguien te ha hecho tanto daño en el corazón y tú no lo has podido perdonar. Maybe someone has hurt your heart and you have not been able to forgive. Necesitas hoy You need acercarte today a los pies del Señor To become close y to decirle, Jesus perdóname, Señor. and ask the Lord, forgive me.
Amado hermano, no podemos seguir en esta vida Beloved libres si no perdonamos. We cannot continue through